La semana pasada iniciamos una nueva serie que se llama 4 hábitos que transforman tu vida en el 2023. Y la semana pasada dijimos que los hábitos son una especie de atajo, un camino corto que utiliza la mente para poder resolver ciertas cosas. Dijimos que un hábito es un modo especial de proceder, de conducirse, una forma de vivir la vida a través de hábitos que se repiten todo el tiempo, que son iguales, que son semejantes. Eso es un hábito. Mencionamos también que todos tenemos hábitos, nadie se libra de esto, todos tenemos costumbres, y Pablo llama a esos hábitos que teníamos antes nuestra ropa vieja. Y la semana pasada dijimos que no tenía nada que ver con el delicioso plato cubano, sino que los hábitos, las costumbres que teníamos antes. Y nos dice Pablo que esas costumbres son cosas como robar, como mentir, como engañar, como decir malas palabras, cosas que tal vez habrían estado, tal vez no se peleaban tanto con nuestra forma anterior de ser, porque antes teníamos una naturaleza corrompida, dice la palabra de Dios. Pero cuando nos hemos acercado a Cristo Jesús, ya no tienen sentido, porque esta ropa vieja no rinde gloria a Dios. Entonces, la invitación es que nos despojemos de esta ropa vieja, de estos hábitos viejos, y nos vistamos con ropa nueva, es decir, con hábitos nuevos. No podemos seguir viviendo de esta manera, ahora tenemos que vivir de esta manera. Y el primer hábito que tenemos que aprender, dijimos la semana pasada, es aprender a vivir la presencia de Dios. Suena raro, pero vivir la presencia de Dios es caminar en su presencia. Y caminar en su presencia es comunión. Y comunión tiene que ver con comunicarse, con aprender a hablar. En la Biblia, en la carta a los Hebreos leemos lo siguiente: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de profetas, en estos días finales Él nos ha hablado por medio del Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Así que Dios hoy nos habla a través de Jesucristo. Y Pablo, en el pasaje que leímos la semana pasada y que vamos a volver a leer el día de hoy, nos pide que la palabra de Cristo, es decir, Cristo mismo, habite ricamente en nosotros. ¿Qué significa esto? Que debemos aprender a incorporar a Cristo en nuestra rutina diaria. Tenemos que aprender a compartir con Cristo todo el tiempo, conocer a Cristo y a su palabra, y luego permitir que Cristo y su palabra gobiernen nuestra vida. Déjenme explicar esto antes de iniciar con el sermón de esta mañana. La idea no es dedicarle 5 o 10 minutos a Jesús en la mañana o leer la palabra un ratito en la mañana y entonces salir a vivir nuestro día. No es eso lo que quisimos decir la semana pasada. El asunto es que la palabra de Dios, Cristo mismo, sea parte de nuestra vida 24/7. Significa que debemos no solo dedicar tiempo para leer la palabra de Dios con regularidad, pero esto no es suficiente. Debemos aprender a memorizar su palabra, a meditar en la palabra, a atesorar la palabra en nuestros corazones, pero aprender a vivir por la palabra de Dios. Cuando aprendamos a vivir por la palabra de Dios, entonces vamos a realmente estar practicando la presencia de Dios en nuestras vidas. El día de hoy vamos a continuar con el segundo hábito de estos 4 hábitos que debemos tener en nuestra vida y que seguro va a cambiar nuestro año 2023. Y para ello vamos a seguir utilizando el pasaje que leímos la semana pasada. Vamos a leer en Colosenses 3, capítulo 3, versos del 12 al 7. Así que por favor sigan la lectura en esta mañana. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Oremos en esta mañana todos juntos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana porque al abrir tu palabra lo hacemos convencidos de que no es este hombre que está acá parado, sino que es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, el gran maestro, el que nos enseñará esta palabra, el que nos permitirá guardarla en nuestros corazones, pero sobre todo nos permitirá salir de este lugar y vivir por tu palabra. Yo, Padre, te ruego también por mí, para que al abrir mi boca pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hoy nos vamos a concentrar en los primeros versos del 12 al 14. Vestirse, dice la RAE, es cubrir al cuerpo, es adornar al cuerpo con ropa. Jesucristo nos dijo que más importante que el vestido es el cuerpo. Así que a mí me pone un poquito de qué trata este asunto. Y aunque Jesucristo estaba hablando de algo distinto la semana cuando él habló de esto de que el cuerpo es más importante que el vestido, la analogía nos va a servir en esta mañana para recordar que la razón por la que nosotros buscamos estos nuevos hábitos, este nuevo vestido, es porque todo aquel que se ha acercado a Cristo, que ha decidido reconocer a Cristo y de reconocer que Él es pecador, nosotros somos pecadores y hemos nombrado a Cristo nuestro Salvador y nuestro Señor, esta persona, dice la Biblia, ha nacido de nuevo. Es una metáfora, pero es una idea de que hemos recibido un nuevo cuerpo, una nueva vida. Y ese cuerpo, tal como el cuerpo de un bebé recién nacido, que lo vestimos con ropa adecuada, le ponemos guantecitos de seda especiales para el niño, no le podemos poner la misma ropa de un adulto. Esa nueva persona que somos en Cristo Jesús, esa nueva criatura que somos en Cristo Jesús, es la que debemos vestir con estos nuevos ropajes, con estos nuevos hábitos. 1 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora viene lo nuevo. Entonces, este asunto de quitarse la ropa vieja y ponerse ropa nueva es un llamado a ser congruentes, es un llamado a tener lógica en nuestra vida. Déjenme darles este ejemplo. Imagínense que una tarde ustedes llegan a su casa, han estado trabajando todo el día, han estado sudando horriblemente y después de un día de trabajo ustedes saben que el cuerpo huele a trabajo, no huele delicioso el cuerpo que nosotros tenemos. Así que al llegar a la casa, lo primero que hacemos es quitarnos esa ropa sucia, nos metemos a la regadera, nos enjabonamos bien el cuerpo, nos enjabonamos el pelo, al menos los que todavía tenemos pelo, y después de eso nos secamos, nos ponemos desodorante, nos ponemos perfume, y en ese momento vamos al canasto de la ropa sucia y nos vestimos con la misma ropa sudada que todavía huele a todo el día de trabajo. Eso no tiene sentido, porque aunque nuestro cuerpo ya está limpio, va a seguir oliendo mal por culpa de esa ropa sucia. La lógica, lo congruente es ponerse ropa limpia encima de este cuerpecito recién bañado. Eso es lo que nos llama a la lógica. Pero lo contrario tampoco tiene sentido. Repitamos el mismo escenario: usted llega sudado a su casa de trabajo, trae ese olor peculiar a 10 horas de sudor, a rancio que huele uno después de ese tiempo, pero en lugar de bañarse, solamente se quita la ropa sucia, se seca al aire un poquito y se pone ropa limpia que huele a suavizante porque ya está lavada ahí. ¿Qué pasa con eso? El cambio de ropa tampoco va a servir para mucho. Es cierto, tal vez de lejito se mira bonito, pero cuando se acerca uno a esa persona, detrás del olor de la ropa transpira las 10 horas de trabajo que todavía tenemos. Así que el cambio de ropa no va a servir para mucho, tal vez de forma temporal y de lejos va a enmascarar el olor, pero pronto se va a salir el olor de todo el día.
Eso de desvestirse de la ropa vieja y ponerse ropa nueva va de la mano con haber nacido de nuevo con Cristo Jesús. Esa es la idea de Colosenses, nos da cuando nos dice que como escogidos de Dios, santos y amados que somos, porque todos los que estamos aquí y creemos en Cristo Jesús, somos santos y amados en Cristo Jesús. Los que lo hemos nombrado nuestro Señor y nuestro Salvador, somos escogidos por Dios, somos santos y somos amados en Cristo Jesús. Bonito eso, ¿verdad? Soy santo, soy amado en Cristo Jesús. Pues ahora que somos nuevas criaturas, ahora que somos personas amadas y santas, debemos vestir nuestra nueva naturaleza con ropas nuevas que huelen a limpio, que van de acuerdo a esa nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo Jesús. Después de decir que hemos recibido esa nueva naturaleza, después Pablo de decir que somos santos, que somos amados de Dios, Pablo da un pequeño listado de ciertas características que cada uno debería de tener. A mí me gusta cómo la Biblia en la nueva versión de Latinoamérica ha traducido ese listado. Esa versión dice que nosotros nos debemos de vestir de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Yo no quiero pasar demasiado tiempo en cada una de ellas, pero creo que por lo menos le voy a dedicar un ratito para hablar sobre esto. La versión Reina Valera nos dice de la siguiente manera: que nos vistamos de entrañable misericordia. La Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión de las Américas dice que nos vistamos de tierna compasión. Todas estas versiones captan el sentido de que desde nuestro corazón, desde nuestro interior, debe surgir un genuino sentimiento de pena, de ternura, de identificación cuando vemos que alguien está sufriendo, cuando alguien tiene algún mal en su vida. Jesucristo es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de ello. Cuando él habló sobre la regla de oro, ustedes recuerdan la regla de oro, es una máxima muy conocida que dice que debemos de tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Él afirmó que debemos de hacer bien a todas las personas, incluyendo a nuestros enemigos, porque nuestro Dios Altísimo es compasivo. Él es nuestro propio ejemplo. Dios es compasivo y entonces nos pide que nosotros seamos también compasivos. Por su parte, el Evangelio de Mateo nos dice que Jesús iba por el camino, recorriendo las aldeas, recorriendo las ciudades, enseñando y predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad, porque cuando miraba a las personas, las miraba que padecían ovejitas sin pastor, y al verlas, él sentía compasión por las demás personas. Así se supone que nosotros debemos ser, así se supone que nosotros debemos también sentir, debemos ser compasivos, debemos tener un corazón grande para las personas que tienen necesidad, y esas personas nosotros debemos de ser lo suficientemente compasivos para compartir con ellos el Evangelio, un Evangelio que debe ir acompañado de nuestra tierna compasión, es decir, de aprender a sentir realmente lo que esas personas pueden estar sintiendo cuando están en el lugar donde ellas se encuentran. A esa palabra tierna compasión, Pablo le agrega la palabra benignidad, que es nada más y nada menos que la compasión puesta en marcha. Benignidad es piedad, benignidad es amor puesto en acción. Sentimos compasión y entonces nos movemos en acción. Tiene lógica, ¿verdad? No sirve nada más sentir pena por alguien que está mal, sino que si está en nuestra parte, en nuestras manos, hacer algo por esas personas, entonces nos movemos en acción para ayudar a esas personas. Luego Pablo añade, además de vestirse de compasión y de benignidad, nosotros nos debemos de vestir con humildad, dice Pablo. Humildad es una palabra que a veces no se emplea de forma correcta. A veces nosotros pensamos que humildad significa debilidad, y realmente humildad es todo lo contrario. Realmente se requiere mucha fuerza para ser verdaderamente humilde, porque humildad tiene que ver con sumisión, tiene que ver con someterse, tiene que aprender a someter nuestro propio yo.
Tiene que ver con dejar de ser soberbio. Tiene que dejar con dejar de tratar de ser siempre el más importante, de tratar de ser siempre el preferido en cualquier lugar a donde nosotros vamos. Tiene que tratar de dejar de tratar de hacer sentir a las personas inferiores a nosotros mismos. La humildad tiene que ver con aprender a someternos a las demás personas. Y saben que esto es interesante, porque la humildad realmente, el aprender a tratar a las demás personas como superiores a nosotras, es la clave para todas nuestras relaciones. Si aprendemos a ver a las demás personas así, con humildad, tratándolas a ellas como mejores que nosotros, todas nuestras relaciones van a prosperar. Por eso es que cuando el matrimonio dice que nos debemos aprender a someter los unos a los otros, lo que realmente está diciendo es: esposo sea humilde frente a su esposa, esposa sea humilde frente a su esposo. No se traten con altivez, no traten de ser quien es el que manda, sino traten a los demás como si son superiores a ustedes. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Esa humildad no es suficiente. Dice que también tenemos que, junto con esa misericordia, junto con la benignidad, junto con la humildad, tiene que venir la mansedumbre, la paciencia y la tolerancia. Son cualidades que realmente nos están llamando a evitar el enojo descontrolado, que estemos evitando las contiendas, las disputas, que aprendamos a ser gentiles con todas las personas, que aprendamos a soportar los agravios, que aprendamos a ser pacientes, que aprendamos a llevar la vida sin alteraciones, soportándonos los unos a los otros. Yo no sé cómo van ustedes, pero hasta este momento yo ya perdí la cuenta. Mi cabeza se quedó hace un rato pensando con eso de que debo de ser compasivo. Sí, a veces no siento compasión y me cuesta. Y después me dice que no solo debo de sentir compasión, sino que debo de moverme a misericordia. Y cuando yo dijeron eso de misericordia, me empiezo a pensar el montón de oportunidades en que he podido hacer algo por alguien y no lo hice. Pero luego viene diciendo, habla de humildad, y entonces la cabeza se me llenó de ideas y de nombres de personas con las que yo no quiero ser humilde ni quiero someterme ante esas personas porque me caen mal. Pero además de eso me está diciendo que sea manso, paciente, tolerante. No, ya es demasiado. Ya parece demasiado. ¿Y saben por qué es demasiado? Porque no es fácil. ¿Y saben por qué no es fácil? Porque todo eso son costumbres. Y no estamos acostumbrados a eso. Nuestra vieja naturaleza, nuestros viejos vestidos nos impiden vestirnos con humildad, con paciencia, con tolerancia. No es algo que nosotros hagamos de forma normal, porque nuestros viejos vestidos, nuestra nueva ropa, realmente eran celos, eran envidias, eran enemistades, eran pleitos, eran iras, eran contiendas. Eso es lo que estamos acostumbrados, lo que nuestra antigua naturaleza nos llama. Y dijimos que el problema de los hábitos, y es la bondad también de los hábitos, es que cuando se afirman en nuestro cuerpo, parece que se quedan con nosotros por el resto de la vida. Y entonces, si yo ya estaba acostumbrado a pelearme, a tener envidia, a hacer enemistad con todo mundo, a tener celos de las personas, a buscar pleito por cualquier cosa, eso es como normalmente yo reacciono ante todo. Y por eso empezaba diciendo esta mañana que junto con esta nueva naturaleza, nosotros con esta demanda de un nuevo vestido, de una forma de ver, viene el que hemos recibido una nueva naturaleza. Porque junto con esa nueva naturaleza, dice la palabra, nosotros recibimos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se convierte en una especie de sastre, el que nos ayuda a vestirnos con estos nuevos elementos de la naturaleza. Yo solo no quiero quitarme el pleito porque me ha funcionado el pleito. Yo solo no quiero quitarme la enemistad porque me ha funcionado. Es con lo que he vivido toda mi vida. Pero el Espíritu Santo viene conmigo, me ayuda a quitarme esa ropa y me ayuda a tejerme un nuevo vestido, un nuevo abrigo que me sirve para ir caminando en mi nueva vida, en mi nuevo vestido. Gálatas 5, 19 al 25 dice así: las obras de la carne, es decir, el vestido viejo que teníamos antes, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Y usted dice, yo gracias a Dios no tengo nada de eso. Pero luego sigue diciendo, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, homicidios, borracheras, orgías. Y después todavía agrega, y cualquier cosa semejante a todas estas. Y les advierto que si ustedes siguen practicando tales cosas, ustedes todavía no han entrado al reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, se dan cuenta, no es nuestro. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas a nadie lo meten a la cárcel por practicar ese tipo de cosas. Este nuevo guardarropa lo obtenemos porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque permitimos que nuestra vida sea gobernada por el Espíritu Santo. ¿A qué suena esto? Pues a lo que hablamos la semana pasada, una vida en la que habita la palabra de Cristo, es decir, una vida que conoce, una vida que se deja gobernar por la palabra de Cristo, es una vida que produce el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es vida eterna. Eso es vida plena, eso es una vida transformada por la palabra de Dios, gobernada por el Espíritu Santo, que produce en nuestras vidas el amor. No somos nosotros el que lo producimos, el Espíritu de Dios produce en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia y todo lo que hemos estado diciendo, cosa que es posible nada más, y lo repito, es posible solo porque el Espíritu Santo mora en medio de cada uno de nosotros. Aún con todo esto, hay momentos en que la vida parece que eso no alcanza. ¿A qué me refiero? Que a pesar de que a nosotros habita el Espíritu Santo, a pesar de que hemos tratado de cultivar la presencia de Dios, de leer su palabra, de orar, de tratar de que Dios gobierne en nuestras vidas, aún somos criaturas que pecan, aún somos personas que se equivocan, y hay veces que nosotros herimos a las demás personas y hay veces que las personas nos hieren a nosotros. Hay veces que ofendemos a las personas y hay momentos en que nos ofenden a nosotros. Hay situaciones en las que nosotros golpeamos y hay veces en las que sin querer, y otras veces en que a propósito, con saña y con total intención, nosotros agraviamos a nuestros hermanos, los golpeamos físicamente, los golpeamos moralmente, los golpeamos emocionalmente. Y hay veces en que es a nosotros, a veces sin querer y a veces queriendo, que nos hacen todos estos agravios. Se supone que en la comunidad cristiana nosotros debiéramos de tratarnos todos con amor, todos con bondad, pero tenemos que reconocer que estamos del otro lado del jardín del Edén, donde el pecado nos salpica a todos y por lo tanto nadie está exento de ofender, nadie está exento de golpear, de herir a los que ni que te ofendan, ni que te golpeen, ni que te hieran a ti. Y es aquí donde entra el segundo hábito que estoy seguro que va a transformar nuestro 2023. Un hábito bien difícil, el hábito de aprender a practicar el perdón. ¿Qué es perdonar? Perdonar es renunciar. ¿Renunciar a qué? Renunciar a aquello que nosotros consideramos que es justo para nosotros. Es renunciar a lo que sentimos que nos correspondía por derecho. Es renunciar a lo que alguien nos debe. Es renunciar a la gratificación de ver que alguien que nos hizo algo malo la pague. Es renunciar a la famosa ley del talión de ojo por ojo, diente por diente. Es renunciar a mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y eso es difícil. Y no lo vamos a lograr hacer en nuestra vida hasta que no lo convirtamos en un hábito, en una costumbre, de atrevernos, porque esa es la palabra, de tener el valor de perdonar siempre. Pero ese hábito no es esencial, es como la ropa interior, no podemos no ponérnosla, necesitamos vestirnos con ella siempre, siempre debemos tener en nuestro ajuar, en nuestro vestido, el perdón. Cuando la gente en la época de Pablo oyó que él les escribía esto de que tienen que perdonar,
Estoy seguro que cualquiera de los que leían las cartas de Pablo en ese momento, y también estoy seguro que los que estamos leyendo en este momento o oyendo en este momento el asunto del perdón, tenemos que preguntarnos, pero ¿cuál es el límite de esto de perdonar? Porque tiene que haber un límite. Debe haber una norma, debe haber un cuánto perdonar, cuándo perdonar, porque... Y ciertamente lo hay. Luego de decirnos que nos vistamos de entrañable misericordia, luego de decirnos que nos vistamos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de tolerancia, Pablo agrega que si alguien tiene una queja contra otro de ustedes, que debe perdonarlo de la misma manera que Cristo nos perdonó. Así que en los minutos que nos quedan debemos considerar un poco a Cristo y el modelo que Él nos dejó para este asunto de perdonar. Y principalmente porque cuando nosotros vamos al Padre Nuestro, que es el hermoso modelo que tenemos de oración de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores o a los que pecan contra nosotros. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque, continúa diciendo el Padre Nuestro, ya no lo leímos, pero ya dijeron amén y ya no le seguimos poniendo atención, pero la oración continúa, porque si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Pero si ustedes no perdonan sus ofensas, entonces vuestro Padre que está en los cielos tampoco les perdonará a vosotros sus ofensas. Fuerte, ¿no? Si algo nos debe llamar la atención entonces en Colosenses 3, como en el Padre Nuestro, es que ese perdonándonos es mutuo, es plural. No es perdona como yo te perdono, es perdónense como yo los perdono. El perdón es una norma, es un hábito que todos debemos de vestirnos, es todos, no unas personas, todos debemos de vestirnos con ese hábito, y ese hábito de perdonarlos debemos de aprender a hacerlo en comunidad, todos en nuestra casa, todos en la familia, debemos de estar motivándonos a vivir el perdón todo el tiempo. Y la pregunta entonces que debemos de hacernos es: ¿de qué hemos sido perdonados? La Biblia nos recuerda rápidamente que todos hemos sido perdonados de nuestro pecado. ¿Y qué es el pecado? Que hemos ofendido a Dios. Todos nosotros, por causa de nuestra vieja naturaleza, somos pecadores, y todos necesitamos el perdón de Dios, y todos necesitamos venir delante de Dios y decirle al Señor: por favor, ayúdame a arrepentirme, ayúdame a convertirme, es decir, ya no vivir de acuerdo a como vivía antes. Y eso es lo que Dios a través de Jesucristo nos ha dado a todos nosotros. Nos ha dado perdón completo. Él no tiene absolutamente nada en contra de nosotros. Es hermoso esto. No tenemos que estar preocupados si Dios todavía está buscando algún pecadito en nuestra vida. No, Él ya nos perdonó por completo. Él ya no tiene absolutamente nada contra nosotros. Un capítulo antes, en el capítulo 2 de Colosenses, nosotros podemos leer lo siguiente: ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado juntamente vida con Él y les ha perdonado todos sus pecados. No queda ni uno sin perdonar. Él ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, nos perdonó absolutamente todo lo que había en contra de nosotros. Así que el perdón es la gracia que recibimos en Cristo Jesús y se convierte en una de las exigencias, el perdón, en una de las exigencias más claras que Cristo nos pide a sus discípulos. Casi podemos entender que quien no se vista del hábito del perdón, que quien no se ponga esta nueva pieza en la vestidura que se llama perdón, no ha comprendido lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y quien no ha comprendido lo que Cristo Jesús hizo por él en la cruz del Calvario, no es hijo de Dios. Fácil, pero duro. Así es. No hay manera de ponerlo ni ponerle, como dicen, sugarcoat encima de esto. No hay manera de endulzar esto. Es así de sencillo. Quien no ha aprendido a perdonar
Es una persona que no ha entendido lo que Cristo le perdonó en la cruz del Calvario. Y si no ha entendido lo que Cristo Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario, entonces usted todavía tiene que entenderlo, porque usted todavía no es hijo de Dios. En una oportunidad, Cristo contó una parábola que es muy fuerte. Él dijo que en una oportunidad un hombre le debía a un rey 10,000 talentos. 10,000 talentos son 6,000 denarios. Y para hacerlo fácil, un denario de la época de Jesús equivale al salario mínimo de un día. Así que si queremos intentarlo poner para entenderlo el día de hoy, habría que multiplicar 10,000 talentos por 6,000 denarios. Eso equivale más o menos a decir que el hombre iba a tener que trabajar para el rey 6 millones de días para poder pagar la deuda. Si lo dividen dentro de 365 días, el tipo debía haber trabajado para el rey más de 16,400 años, entregándole todo lo que ganaba cada día para pagar la deuda. La cantidad es ridículamente absurda. Es imposible de pagar esa cantidad de dinero. Y era tanto lo que debía que el rey en esa parábola decide venderlo a él, vender a la esposa, vender a los hijos del deudor y también quitarle todo lo que tenía para ver si así se podía cubrir la deuda. El punto de la parábola no es que calculemos cuánto es eso al día de hoy, que si ahora serían tantos miles de millones de dólares, no es eso. El punto de la parábola hasta este momento es ilustrar que la deuda que ese siervo tenía con él era ridículamente alta, imposible de ser saldada. Entonces el rey llamó al siervo y cuando el siervo está enfrente de él, el siervo solo le dijo: por favor, oigan las palabras de él, ten paciencia que te voy a pagar. Ha de haber dicho el rey en ese momento y se ha de haber carcajeado. ¿Realmente estaba pidiendo paciencia? O sea, quería que esperara 16,400 años para terminar de pagar la deuda. ¿Cuándo le iba a poder pagar lo que debía? El rey entendía que él no le estaba pidiendo paciencia, no le estaba pidiendo tolerancia, no le estaba pidiendo otra cosa que no fuera misericordia y perdón. Y eso fue lo que el rey hizo. El rey tuvo misericordia y lo dejó ir, y dice que le perdonó la deuda por completo. Pero la palabra no termina ahí. Resulta que este tipo, al salir de la presencia del rey, este siervo se encontró con alguien que le debía 100 denarios. ¿Qué dijimos que era un denario? El salario de un día. O sea que este siervo le debía el equivalente a 3 meses de trabajo. Si quieren ustedes hacer la misma, solo dividan 100 dentro de 30 días. Vemos el contraste. Cuando a él le perdonaron una deuda que era imposible de pagar en 16,400 años, él no tuvo el corazón para perdonar una deuda que le pudieron haber saldado en 3 meses. Y aquí es donde esta parábola termina de forma grotesca e impactante. El rey, al enterarse de que este siervo no había tenido compasión, se enfureció, lo metió a la cárcel hasta que pagara. ¿Cuándo? ¿Cuándo iba a poder pagar y metido en la cárcel? Entonces Jesús terminó su parábola diciendo esto: de la misma manera mi Padre Celestial va a ser con ustedes si ustedes no perdonan de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Ese es el límite del perdón y ese es el modelo del perdón. Cristo es nuestro modelo. Cristo nos perdonó absolutamente todo. Nos perdonó sin límite. Nos perdonó toda la deuda que para nosotros era imposible pagar, que nos separaba por completo de la eternidad de Dios. Él pagó por nosotros y nos perdonó, y ahora nos dice: deben de vestirse con este mismo hábito de perdonar a los demás. Así quiero que se traten ustedes, así quiero que se traten cuando haya ofensas, cuando haya dolores, cuando haya riñas entre ustedes, que los perdonen por completo. Y cuando aprendamos a perdonar de esa manera, cuando por fin sintamos como nuestro el hábito de perdonar, que nos calza bien. ¿Cómo es un hábito? Algo que nos forzamos a repetir una y otra y otra, y cuando sentimos, ahí está, ya ni lo sentimos, se convierte en fácil porque se ha convertido en un hábito.
¿Es fácil siempre? No, es como ponerse un zapato nuevo. Duele, molesta, pero con el tiempo de usarlo, se acomoda, se hace costumbre, se hace hábito, se tranquiliza, no por nosotros, sino por el Espíritu que habita en nosotros y nos ayuda a perdonar. Si aprendemos a perdonar, estoy seguro que sin lugar a dudas, nuestro 2023 va a ser distinto. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque eres tú. Ayúdanos de verdad a poner este nuevo vestido, esta nueva prenda en nuestro hábito diario, que aprendamos a perdonar a las demás personas. Es difícil, no es natural, porque no nos hacía costumbre en nuestra manera anterior de vivir. Pero como no es nuestra fuerza, sino que es la fuerza del Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo more en abundancia en cada uno de nosotros, para que por favor, Padre, cuando estemos en una situación de tener que perdonar a alguien, hagamos fuerza, respiremos profundo, pidamos la fuerza del Espíritu Santo y le digamos a esta persona, ¿sabes qué? No tengas pena, no tengas pena, no me debes nada. Padre, que estemos dispuestos a perdonar sinceramente, es decir, que aprendamos a tratar a las personas después del conflicto que tengamos con naturalidad, como si nunca hubiese pasado. Gracias, Padre, porque sabemos que aunque parece difícil, aunque parece ir contra toda lógica, tu palabra nos dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a ayudar y va a producir ese fruto de amor tan necesario para poder perdonar a las demás personas. Lo agradecemos y lo pedimos todo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén.